Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos telemensantes. Quisiera compartir con ustedes una carta titulada El discurso de Gabriel. Me imagino que a estas alturas nadie espera mucho de la cuenta pública que el presidente debe dar en el Congreso, a pesar de algunas iniciativas importantes que se tuvo supuestamente durante su tiempo de gobierno, el copago cero en FONASA o la reducción del horario laboral a 40 horas. No se ha hecho mayor cosa y así lo entiende la ciudadanía. Por lo mismo pareciera que toda la atención se tiene que centrar necesariamente en qué es lo que va a decir. Pero más importante aún que lo que se va a decir es cómo lo va a decir. Y a pesar de que uno sabe que Gabriel se va a apegar a ciertas políticas públicas, como aquellas leyes inefectivas que se han tratado de promulgar para enfrentar la delincuencia o el terrorismo, o aquellas que supuestamente promoverían un exiguo crecimiento económico del país, la verdad es que lo que más asalta a la vista es que el discurso de Gabriel seguramente tendrá una cierta impronta cesarista. Y esto tiene que ver necesariamente con, con la conflictiva relación que existía entre el Senado y Julio César. Como ustedes bien sabrán, ¿cierto? Antes de su triunfante retorno a Roma, Julio César en realidad había tenido una amplia experiencia política. Había sido a los 16 años flamendialis, un cargo religioso importante en el proceso religioso de honra que se le dedicaba a Júpiter. Había sido un militar de éxito indiscutido en Asia, en España y en las Galias, y asimismo había tenido un amplio recorrido político siendo cuestor, pontífice, edil y finalmente cónsul. Cuando él llega, ¿cierto? O vuelve de las Galias para exigir que el Senado tome en cuenta los requerimientos del pueblo, y tras obviamente destruir a los ejércitos de Pompeyo, obliga al Senado a que éste le dé el título de dictador perpetuo y, aunque no se crea, durante ese tiempo Roma vive un breve pero tiempo de prosperidad, de crecimiento, de moral y económico, el cual solamente se va a acabar cuando los enemigos de César lo asesinen, ¿cierto?, en el Senado a los pies de la estatua de Pompeyo. Por lo tanto, Boris va a intentar, por todos los medios posibles, hacerse ver a sí mismo como un César, como un líder indiscutido que ha sido obstruido o obstaculizado por el Congreso. Pero por supuesto que esto no tiene sentido. En contraste al dictador romano, Gabriel no tuvo ni siquiera la experiencia política temprana que éste tuvo para poder impulsar siquiera un proyecto serio de políticas públicas. Ni mucho menos es popular, ni tampoco ha provocado un gran tiempo de prosperidad, digamos, y de crecimiento económico o moral del país. En cambio, solo ha servido para agudizar una crisis moral y política que no habíamos tenido en nuestra historia, salvo cuando los falangistas llegan al poder en 1964. Lamentablemente, para sus aspiraciones desquiciadas y refundacionales, en buena hora el Congreso ha dilatado la discusión en torno a las nefastas reformas tributarias y de pensiones que pretenden lograr. En resumen, Boric ni siquiera da la talla moral para alegar obstruccionismo por parte de la oposición. A diferencia de César, lamentablemente para Boric, él llegó y miró, pero no venció. Muchas gracias.